Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie La Carta a los Hebreos y vamos con el tema 37. El día de hoy se llama El valor de un juramento. Y recordemos que en el tema 36 estábamos hablando de la promesa que Dios había hecho a Abraham y cómo lo había jurado por sí mismo, que no había jurado por nadie más porque no hay nadie mayor que él. Y vamos a ver por qué hizo referencia a este tema. Pues recuerden que todos se van relacionando, lo único que estamos haciendo es desmenuzando, no porque se trate de otro tema diferente, sino que lo vamos desmenuzando poco a poco. Bueno, decíamos en el tema anterior que Abraham alcanzó la promesa por la paciencia que tuvo en esa promesa y lo comparamos con los 25 años que él esperó para ver cumplida la promesa de tener un hijo. Pero la promesa que Dios le hizo a Abraham va más allá de solamente tener un hijo. Vamos a analizar un poquito más esa promesa el día de hoy. Pero ¿qué fue lo que mostró a Abraham que fue agradable delante de los ojos de Dios? Fíjense que la palabra paciencia que la vimos en el versículo 15 significa largura de espíritu, es decir, esperar a pesar del sufrimiento. Y eso fue lo que él hizo, a pesar de que muchas cosas se anteponían ante esa fe, tal vez había cosas que lo hicieran dudar. Él creía realmente en que Dios tenía todo el poder para ayudarle. Y bueno, es lo que estamos viendo y lo vemos ya cumplido hoy en su palabra con un pueblo tan grande. Pero les digo que la promesa que Dios le hizo a Abraham es mucho más grande de lo que parece a simple vista y en la palabra de Dios podemos profundizar para poder leer más acerca de esto. Pero bueno, vamos a leer primero los versículos 16 al 18 para ver de qué vamos a hablar el día de hoy. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bueno, les repito lo del tema anterior porque no quiero salirme de contexto. Estamos hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y dice aquí el escritor que, para empezar, ¿por qué nos está hablando de ese juramento cuando Dios jura por sí mismo? ¿Por qué? Porque dice que incluso en los humanos hay costumbre de hacer juramento y cuando una persona dice te lo juro es porque pues se supone que no debe de estar mintiendo, aunque sabemos que hoy en día todo eso ha perdido valor. Por eso cuando viene nuestro Señor Jesús nos dice que no juremos por el cielo o por la tierra, no, que no hagamos eso. ¿Por qué? Porque ya se había devaluado. No porque en sí un juramento estuviera mal, sino que ya se había devaluado. Si estuviera mal un juramento, el Señor jamás se hubiera jurado. Si fuera algo incorrecto o pecaminoso jurar, el Señor jamás hubiera hecho un juramento. Pero el problema no es ese, el problema es el mal uso al juramento. Cuando el Señor se refirió a que nosotros solamente dijéramos sí o no, Él estaba haciendo referencia a esa actitud que ya tenían los fariseos en cuanto a los juramentos. Ellos dicen que si juraban por el altar, solamente juraban por el altar y no juraban por lo que había dentro del altar. Y bueno, es que ellos ya lo hacían a su conveniencia. Entonces ellos consideraban que no era tan valioso jurar por el templo, jurar por el altar, cuando eran cosas sagradas, consagradas a Dios. Y ellos no estaban entendiendo realmente el valor de un juramento y habían perdido pues este significado tan importante que Dios había dado. Y bueno, fíjense, hermanas, que aquí dice que anteriormente, antes de que todo esto pasara, un juramento era algo realmente que ya no se podía cambiar, ya no se podía modificar. Incluso dice que cualquier discusión podía ser terminada bien a través de un juramento. ¿Por qué? Porque los hombres, si tenían alguna discusión, ellos podrían pues jurar que su testimonio o que lo que habían prometido se iba a cumplir, y esto pues era una confirmación de que lo que se había dicho era verdad. Y por eso dice
que para los hombres es una costumbre. Dice, ciertamente ellos juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. O sea, el fin de toda discusión, el fin de todo pleito, pues es el juramento. Bueno, refiriéndose a la humanidad, nosotros sí podríamos decir, bueno, te lo juro por el cielo, te lo juro por el templo, como ellos decían, pero les repito, ya estaban haciendo mal uso, y por eso el Señor ya no quiere que antepongamos un juramento, porque quiere que tengamos cuidado y temor de lo que estamos diciendo. Y por eso nosotros como cristianas ya no tenemos esa costumbre de andar jurando, porque nosotros debemos de hablar con la verdad, simplemente. Y también reconocer que no tenemos la capacidad de cumplir un juramento. Muchas veces queremos jurar algo y no lo podemos cumplir, porque somos humanos y cambiamos de opinión fácilmente. Por eso, conociendo eso y teniendo temor de Dios, es mejor que no hagamos un juramento. Pero aquí pone el autor ese ejemplo porque todavía se tenía esa costumbre. Y después dice en el versículo 17, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces dice que conforme a esa costumbre, y como les repito, si fuera malo jurar, el Señor no hubiera jurado. Pero lo malo no es jurar, sino la arrogancia que hay en pensar que te voy a cumplir ese juramento, y además el poco valor que ya estaban teniendo los fariseos de aquel tiempo hacia el templo, hacia las cosas sagradas que Dios había establecido, que como sabemos representan a Cristo. Entonces dice el Señor que Él sí juró y le juró una promesa a Abraham. Y fíjense que por eso les decía que parecía que la promesa solo era de un hijo, pero no. Necesitamos ir a Gálatas capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 15. Dice así, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Está diciendo exactamente lo mismo que Hebreos. Un pacto es un juramento, un acuerdo que ya habían quedado entre dos personas. Está hablando, por eso dice en términos humanos, aquí es el apóstol Pablo, y dice, nadie lo invalida. Recuerden que en el versículo 16 de Hebreos 6 nos dijo que es todo pleito, toda discusión era quitada por medio de un juramento, porque se confirmaba, incluso como el juramento se hacía por alguien mayor, pues entonces quedaba ya confirmado y no podía quitarse lo dicho. Exactamente lo mismo nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Por estas semejanzas en la enseñanza se cree que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Voy a seguir leyendo en Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a sus simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, que Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, aquí no quiero sacar de contexto si se estaba refiriendo el apóstol Pablo a que los gálatas querían irse a la ley cuando ellos eran gentiles y querían guardar las cosas de la ley, y no era así. Pero bueno, porque quiero utilizar estos versículos para que veamos qué tan grande es la promesa que Dios hizo a Abraham. Dios no le prometió a Abraham solamente darle a Isaac, y aquí nos lo está ratificando el apóstol Pablo cuando nos dice, no se refiere a tus simientes como hablando de muchos. Sí, el Señor le prometió que iba a tener muchos hijos y que lo iba a multiplicar, y a veces nos podemos quedar con esa idea que solamente Abraham lo hizo padre de muchos, y no es así. Acuérdate que Él es el padre de la fe. Entonces lo que realmente está hablando es que por Él serían benditas las naciones de la tierra. Recuerda esa promesa que le hizo. Y fíjate cómo dice aquí el apóstol Pablo. No le dice a tus simientes, sino que le dice a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Cristo, siendo la simiente que le prometió a Abraham, es esa promesa que también tenemos nosotros. Todos los que somos hijos por la fe,
Somos parte de esa promesa que Dios hizo a través de Jesucristo. La promesa no quedaba en Isaac, la promesa venía a cumplirse en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo realmente impresionante, importante que tiene esta promesa. Si hubiera quedado en un hijo, pues ¿cuántos hijos no tenemos, no? Por ejemplo, yo tengo 2 y tal vez se trate de la misma promesa que Dios hizo a Abraham, y no es así. La promesa que Dios hizo a Abraham fue acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esta simiente, ¿te acuerdas también la simiente que tendría enemistad con la serpiente que le dijo a Eva? Pues es la misma simiente, Cristo. Y después Cristo elige a Abraham de entre los hijos de Eva, elige a Abraham para hacer de él una gran nación y para hacer de él un pueblo y para que por el linaje de él viniera nuestro Señor Jesucristo. Esta simiente fue la que menospreció Esaú cuando vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Estamos hablando también del peligro de la apostasía. Recuerden que ese fue un tema anterior, nos quedamos en el peligro de la apostasía en el tema número 33, pero no hemos dejado de hablar de ella. Pero recuerden que el escritor aquí pues baja un poco el tono para no destruir el ánimo también de los hebreos, porque les hablo muy fuertemente en los versículos anteriores. Terminando con el tema de hoy, dice el versículo 18, para que por 2 cosas inmutables, ya estoy en Hebreos, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bueno, hay 2 cosas inmutables, es decir, incambiables, que no pueden ser modificadas de ninguna manera, y dice que el Señor interpuso juramento por esas 2 cosas inmutables, y por eso es imposible que Dios mienta. ¿Y cuáles son esas 2 cosas inmutables? Número 1, su palabra. Número 2, él mismo. Por eso dice que juró, ahí está la palabra, por él mismo. Ahí está la segunda cosa inmutable. Ni su palabra puede mentir, ni él puede mentir, porque pues él es Dios, él es verdad. Él recuerda que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es verdad, así que es imposible que nuestro Dios mienta y es imposible que nos diga palabras mentirosas. Entonces, con esta confianza de que el Señor interpuso un juramento, así como la costumbre de los hombres de que, bueno, ya hicimos un pacto, ahora no puede ser cambiado, ya que quedaste, diste tu palabra y por lo tanto, como sabes que un juramento es muy valioso, no puedes tú revocar nada de lo que prometiste ni de lo que juraste. Esto es una costumbre humana. Pero imagínate cuanto más Dios, que Él no miente, Él no cambia, no era necesario que jurara, pero Él lo hizo para que entendiéramos que su palabra es inmutable y que Él no miente. Por eso Él antepuso un juramento, como lo dijo también Gálatas y como también ya lo vimos en el tema anterior, en las citas de Génesis que mencioné. Ahora por eso nosotros estamos exhortados a vivir conforme a esa esperanza. Recuerda que es el propósito de la carta, el hacer una exhortación a los hebreos para que no dejaran de creer, para que no dejaran a un lado esa fe que había puesto Dios ya en sus corazones, para que no se apartaran del camino, sino que tomaran fuertemente este juramento, esta promesa que Dios les ha hecho, y que esto lo que nos está diciendo es que sin lugar a dudas el Señor salvaría a su pueblo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, hermanas. Que el Señor las bendiga.